Ya. Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que son los modelos econométricos multivariantes, ¿ya? Las anteriores clases en realidad habíamos visto lo que son los modelos econométricos bivariantes, donde manejábamos dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Ya, muchos casos se manejan así. Sin embargo, también se presentan este tipo de casos cuando vamos a manejar más variables independientes como tal. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos a nuestra variable dependiente y o variable respuesta, y acá ya vamos a empezar a manejar más variables independientes. ¿Ya? Entonces tenemos x2, x3 y xk. Ya, entonces, ¿qué decíamos la anterior clase? Para hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, utilizábamos una fórmula de sumatorias. Sumatoria de xy, sumatoria de x al cuadrado. Entonces, esa fórmula era aplicativa para modelos bivariantes. Pero, ¿qué hacemos en este caso? Ya, cuando manejamos modelos econométricos multivariantes, ya vamos a manejar otro tipo de solución. Ya seguimos trabajando como mínimos cuadrados ordinarios, como lo vemos acá, pero la solución ya se maneja mediante un método matricial, ¿ya? Que es mucho más fácil que lo que habíamos visto en la anterior clase, ya que es mucho más rápido y más directo. Y entonces eso es lo que vamos a ver la clase de hoy. También tenemos lo mismo, solo que ya las fórmulas difieren un poco. Ya sumatoria de cuadrados, variable de perturbación, distribución de los estimadores, matriz de covarianzas, son algunos términos que ahora vamos a manejar. El coeficiente de determinación también acá lo vamos a analizar. Y tenemos las fórmulas de la varianza y la covarianza, ¿ya? También hacemos la validación del modelo. Como pueden ver acá, el t calculado varía un poco, y para lo que es la prueba de significación global, también las fórmulas difieren un poco, ¿ya? Lo vamos a ver en la clase de hoy. Y la verdad esta parte es mucho más sencilla y es más interesante, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el ejercicio de clase. ¿Alguien quiere leer el ejercicio, por favor? Yo puedo, sí. ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? Huanca, Ya, Pamela. está bien. Ya. Se desea conocer el grado de relación existente entre los gastos de alimentación mensual de las familias, sus ingresos mensuales y tamaño. Se selecciona para ello una muestra al azar de 7 familias que arrojan los siguientes resultados. Inciso A. Realiza una estimación adecuada del modelo por MCO e interprete los coeficientes. Inciso B. Este modelo tiene una buena bondad de ajuste. Inciso C. El modelo es significativo global e individualmente. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejercicio de la clase de hoy, ¿ya? Como les había dicho siempre, en el enunciado siempre nos da varias pistas. En este caso, los gastos mensuales están en función al ingreso mensual de las familias y el tamaño de las mismas, ¿ya? Entonces ese primer paso es importante definir. También nos dice una muestra al azar de 7 familias, por tanto estamos manejando 7 datos, ¿ya? Esos son los datos importantes que vamos a manejar. Entonces vamos a la solución del ejercicio, ¿ya? Entonces acá yo les pongo la solución. Y como les había dicho siempre, definir quiénes van a ser nuestras variables dependientes e independientes. Este paso es muy importante, establecer esa relación. Entonces acá estamos diciendo gastos en función de ingresos y el tamaño de las familias, ¿ya? Una vez hemos definido esta relación, nos vamos a nuestra guía número 4 y decimos, ¿dónde está? Buscamos el formulario, ¿ya? Nos dice modelo poblacional, modelo estimado. Para el modelo matricial nos dice, usted tiene que armar la matriz Y. ¿Cómo armamos la matriz Y? Simplemente colocamos todos los datos de nuestra variable dependiente Y, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese paso. También nos dice que para utilizar este modelo matricial necesitamos hallar la matriz X. ¿Qué es la matriz X?
Simplemente en la primera columna nosotros vamos a poner una fila de unos, perdón, una columna de unos, y en la segunda, tercera, cuarta vamos a colocar los datos de nuestras variables independientes x2, x3 y xk. ¿Ya? ¿Qué más nos pide? La matriz de perturbación. Y bueno, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, para hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, nosotros tenemos que hallar x transpuesta x inversa por x transpuesta por y, ¿ya? Entonces, vamos a realizar esa operación, ¿ya? Entonces, acá lo que yo hice fue copiar los datos que nos daba el ejercicio, ¿ya? Tal cual. Acá tengo el número de datos, los gastos mensuales, los ingresos y el tamaño de las familias, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer en este caso, estamos definiendo quiénes son nuestras variables dependientes e independientes. Habíamos dicho que los gastos van a ser nuestra variable dependiente y, entonces acá ya le pongo y. Los ingresos mensuales va a ser nuestra primera variable independiente x, x1, y el tamaño de las familias va a ser nuestra segunda variable independiente x2, ¿ya? Entonces acá simplemente estoy copiando datos. Entonces, como les decía, la fórmula para la estimación por mínimos cuadrados ordinarios para este modelo de modelos econométricos multivariantes es esta fórmula que nos dice: la estimación se realiza mediante la fórmula x transpuesta x inversa por x transpuesta y. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a armar nuestras matrices como tal. Voy a errar esto para que armemos juntos, ¿ya? Ya. Entonces vamos a empezar a realizar los cálculos correspondientes. Ya, entonces nos dice, en primer lugar, para aplicar esta fórmula, necesito tener definidas mis matrices y y x como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Nuestra matriz y va a ser la columna de todos los datos que nos proporciona nuestra variable y. En este caso, son todos estos datos, ¿ya? Que nosotros hemos establecido y hemos definido porque así nos los da el ejercicio. ¿Ya? Entonces simplemente yo estoy copiando y digo, esta es mi matriz y. Ahora, ¿qué más nos dice? Defina su matriz x. Para definir nuestra matriz x, el procedimiento es el siguiente. La primera columna siempre, independientemente de los datos, del contexto del ejercicio, siempre es una columna que es de unos, ¿ya? Entonces ponemos el número 1 en la primera columna, ¿ya? Eso siempre se realiza independientemente del ejercicio. Obviamente, si manejamos, digamos, 10 datos, aquí vamos a tener 10 filas y la columna va a ser de unos, ¿ya? Entonces simplemente se va a agrandar o se va a reducir más pequeña la matriz, pero lo importante es que la primera columna siempre va a ser de unos. Ya, la segunda y la tercera columna van a ser correspondientes a los datos de las variables independientes x1 y x2 como tal. Entonces simplemente acá yo lo estoy copiando y digo el valor numérico y ya está. Entonces acá yo ya tengo armada mi matriz y mi matriz x. Esa es la operación correspondiente y que siempre se realiza para lo que es esta estimación, ¿ya? Entonces, una vez yo tengo ya mi matriz y mi matriz x, vamos a empezar a proceder a realizar los cálculos. ¿Qué nos pide en primer lugar? Nos dice x transpuesta, ¿ya? Entonces, antes de realizar esta operación correspondiente, vamos a recordar algo que veíamos en álgebra lineal, ¿ya? La dimensión de las matrices. Entonces, cuando nosotros tenemos una matriz n por k, decíamos, como está acá, n corresponde al número de filas y k al número de columnas. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora vamos a empezar a hacer una multiplicación tras otra y siempre vamos a necesitar saber qué tamaño va a tener nuestra matriz respuesta. Y entonces en este caso vamos a empezar a definir el tamaño de las matrices. En este caso tenemos una matriz de 7 filas por una columna, ¿ya? Entonces yo le voy a poner 7 por 1, ¿ya? Para lo que es la matriz X tenemos una matriz
de 7 filas por 3 columnas, ¿ya? Y le voy a poner 7 por 3. Ahora sí, decimos, para lo que es el cálculo de X transpuesta, obviamente esta matriz, ¿dónde está? Esta matriz X la vamos a transponer. Y nuestra matriz respuesta va a ser una matriz de 3 filas, 1, 2, 3 y 7 columnas. Entonces acá nosotros marcamos este espacio delimitado, ¿ya? Esta va a ser nuestra matriz respuesta, ¿ya? Una vez tenemos el tamaño de nuestra matriz respuesta, recién decimos, hacemos la operación de transponer nuestra matriz. Entonces Excel nos permite transponer fácilmente y decimos que solo queremos el valor numérico. Perdón. De nuevo. Ya. Entonces acá nosotros tenemos nuestra matriz X transpuesta, ¿ya? Una vez tenemos nuestra matriz X transpuesta, ¿qué más nos pide la fórmula? Nos dice X transpuesta por X. Tenemos que hacer la multiplicación correspondiente. Nosotros ya tenemos la matriz X transpuesta, entonces simplemente multiplicamos. ¿Cómo hacemos y cómo determinamos el tamaño de nuestra matriz respuesta? Simplemente decimos, acá tenemos una matriz de, ¿cuánto habíamos dicho? 3 filas por 7 columnas y nuestra matriz X de 7 filas por 3 columnas. Entonces nuestra matriz respuesta, si se acuerdan que hacíamos, multiplicábamos o definíamos, ¿no ve? Extremos con extremos y medios con medios. Un momento, por favor. Ya. X transpuesta 3 por 7. Aquí lo voy a poner. X 7 por 3. Entonces, la condición era que los del medio sean iguales, en este caso 7 y 7. Y la nueva dimensión de la matriz va a ser una matriz de 3 por 3, ¿no ven? Los extremos. Entonces, en este caso, nuestra matriz respuesta X transpuesta X va a ser una matriz de 3 por 3. Y simplemente vamos a realizar la multiplicación correspondiente. Entonces, mediante la función mmult de Excel, decimos X transpuesta, agarramos toda la matriz X transpuesta y en segundo lugar agarramos la matriz X, ¿ya? Entonces, antes de poner Enter, lo que se hace para este tipo de cálculos, ponemos Control, Shift, Enter y recién nos va a dar el resultado de toda la matriz, ¿ya? En este caso es, bueno, lo que estoy subrayando como tal, ¿ya? Y estamos estableciendo que es una matriz de 3 por 3. Ya. ¿Qué más nos pide la fórmula? Nos dice X transpuesta X tiene que estar invertido, ¿ya? Ese menos 1 nos dice que tenemos que invertirlo. Entonces acá lo vamos a invertir. Cuando invertimos una matriz, recuerdan que tiene que ser una matriz cuadrada porque el tamaño de la matriz va a ser el mismo. Entonces en este caso va a seguirse manteniendo como una matriz de 3 por 3 y vamos a realizar la inversión correspondiente. Decimos mediante la fórmula de Excel M inversa. Subrayamos toda la matriz X transpuesta X y de la misma manera Control Shift Enter y ya tenemos el resultado de X transpuesta X inversa, ¿ya? Entonces, una vez tenemos eso, ¿qué más nos pide esta fórmula? Nos dice, calcule X transpuesta por Y, ¿ya? Nosotros ya tenemos el valor de X transpuesta y también tenemos el valor de Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente la multiplicación correspondiente. Como les he dicho, antes de hacerlo, definimos qué tamaño va a ser nuestra matriz. Entonces, en este caso, X transpuesta es una matriz de 3 por 7. Lo voy a colocar acá. Y nuestra matriz Y es una matriz de 7 por 1. Entonces los medios 7 y 7 coinciden, por tanto sí podemos hacer la multiplicación. Y los extremos nos dice que es una matriz de 3 filas por una columna. Y aquí está, 3 filas, una columna. Entonces con esa aclaración podemos hacer la multiplicación correspondiente, que decimos mmult. Buscamos la matriz 1, que en este caso va a ser X transpuesta, y la matriz Y, que va a ser Y como tal, ¿ya? Entonces,
Control Shift Enter y ya tenemos el valor de X transpuesta por Y, ¿ya? Entonces, como podemos ver, simplemente estamos haciendo multiplicaciones de matrices, recordando un poco de álgebra lineal. Entonces acá hemos dicho una matriz de 3 filas por una columna. Ya finalmente nos dice, para obtener la estimación por mínimos cuadrados ordinarios o la matriz de estimadores, multiplique X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Entonces son estas dos últimas matrices que yo he obtenido. De la misma forma, una matriz de 3 por 3 por una matriz de 3 por 1 me va a dar como respuesta una matriz de 3 por 1. ¿Ya? Decimos igual mmult X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Control Shift Enter y ya tengo la estimación de mi modelo econométrico. ¿Ya? Entonces esta es nuestra respuesta. Y bueno, este es el inciso A. Ahora lo vamos a poner en nuestra hoja de soluciones, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿ya? Excel nos ayuda mucho para realizar los cálculos y hacerlo más directo. Nosotros cuando resolvamos a mano, entonces de la misma forma definimos nuestra matriz X, nuestra matriz Y. Decimos, mediante la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios para la estimación de modelos econométricos multivariantes, nosotros tenemos que hallar en primer lugar X transpuesta, que simplemente es transponer nuestra matriz X. Luego tenemos X transpuesta X, que es lo que hemos calculado en Excel. X transpuesta X inversa, que corresponde a todos estos valores que nosotros hemos hallado acá en Excel. ¿Qué más nos pide? X transpuesta Y y finalmente nuestra matriz de estimadores como tal, ¿ya? Entonces, para resolver ustedes en su práctica y en su examen, van poniendo de la misma forma, paso a paso. Y finalmente decimos, el modelo estimado es, entonces el primer dato de esta matriz representa a nuestro estimador beta 1. Entonces decimos menos 102,35 más el segundo valor representa a nuestro estimador beta 2, 0,183 por la variable independiente x2 y finalmente más 52,184 por nuestra variable independiente x3, ¿ya? Entonces, para el inciso A decimos esta es nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios y como pueden ver acá, estos son los valores que nos da, ¿ya? Y como les decía, el primero es beta 1, el segundo es beta 2 y el tercero es beta 3. ¿Ya? Y nos decía, haga una interpretación. Entonces decimos, en este caso, nuestra variable dependiente y era los gastos mensuales, decimos. Los gastos mensuales aumentan en 0,183 dólares cuando dependen de los ingresos mensuales. Y aumentan en 52,184 personas, en este caso porque era la unidad que estábamos manejando para esta variable x3 cuando dependen del tamaño de las familias, ¿ya? Simplemente esa es la interpretación como tal para este ejercicio. En su práctica, si mal no recuerdo, también les pedía la interpretación. Y bueno, se puede hacer una interpretación cuando es más fácil hacerlo cuando es un modelo econométrico bivariante, porque estamos manejando más que todo como una ecuación de la recta y la pendiente, si se acuerdan. Entonces, cuando digamos nuestro signo en esta estimación es negativo, quiere decir que nuestra gráfica tiene una pendiente negativa. Básicamente es eso. Y nosotros, digamos, simplemente tenemos que darle la interpretación diciendo quién está qué representa nuestra variable Y. Digamos los gastos, qué representa nuestra variable X, el número de familias. Entonces podríamos decir que a lo largo del tiempo el número de familias o la cantidad de personas en las familias ha ido disminuyendo. Entonces, por tanto, por eso sale en negativo el valor de nuestro estimador. Algo así es la interpretación, pero también esta es una forma correcta de hacerlo. Ya simplemente
agarramos los valores numéricos y decimos, aumentan en tanto por ciento cuando dependen de la variable x2, que en este caso es los ingresos, y aumentan en 52 punto tantos cuando dependen de nuestra variable x3, que en este caso es el tamaño de las familias, ¿ya? Entonces pasémonos al siguiente inciso, que nos dice, este modelo tiene una buena bondad de ajuste. Ya, entonces vamos a pasarnos a este inciso y nos vamos a ir para esto a la guía número 4 y buscamos. Ya esto es lo que nosotros hemos hecho, es realizar este método matricial que está acá en la guía. Nos vamos a pasar a lo que es el coeficiente de determinación o bondad de ajuste que les había dicho. Entonces, para realizar el cálculo de este coeficiente de determinación, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Que nos dice, si se acuerdan de la anterior guía, era la misma fórmula. Coeficiente de determinación es igual a sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre sumatoria de cuadrados totales. Disculpen. Que esto es igual a beta transpuesta por x transpuesta por y menos n por la media de y al cuadrado sobre y transpuesta a y menos n por la media de y al cuadrado, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hallar toda esta expresión y lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Ya hemos hecho entonces nuestro inciso A, pasamos al inciso B. Esta es la ecuación que acabamos de leer, entonces vamos a empezar a realizar el cálculo correspondiente, ¿ya? Entonces acá yo voy a empezar a borrar todo lo que ya he calculado para que vean de dónde estoy obteniendo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué nos pide? Nos dice, calcule beta transpuesta. ¿Qué es beta transpuesta? No es más que nuestra matriz de estimadores que nosotros hemos hallado anteriormente y tenemos que transponerlo. Entonces acá yo vuelvo a copiar. Beta transpuesta, estoy copiando de acá, el valor de la matriz beta, que es nuestra matriz de estimadores, y lo que a nosotros nos interesa es beta transpuesta, entonces simplemente lo voy a transponer. Decimos, agarramos y lo copiamos y acá está ya de manera transpuesta. Simplemente estamos realizando la operación de transponer esta matriz, ya que es simplemente intercambiar filas con columnas. ¿Qué más nos pide? X transpuesta por Y. X transpuesta por Y nosotros ya lo hemos calculado anteriormente, entonces ya no es necesario realizar el cálculo. Nos pide también la media de Y al cuadrado. Entonces, para hallar la media de Y, simplemente utilizamos la función promedio y nos vamos a nuestra matriz Y. Entonces, en nuestra matriz Y habíamos dicho que es todos estos datos y simplemente le decimos que saque su promedio, ¿ya? Acá yo ya tengo el valor de la media de y lo que nos interesa de la media de y es que este valor esté elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, una vez nosotros hemos elevado al cuadrado, ya tenemos este valor como tal. ¿Qué más nos pide? Y transpuesta por y, ¿ya? Para y transpuesta por y, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar y transpuesta y una vez tenemos, multiplicarlo por y. Entonces acá yo estoy copiando mi matriz y que teníamos como dato y que habíamos establecido al inicio del ejercicio. Lo estoy copiando tal cual acá y lo que nos pide es que esto esté transpuesto. Entonces simplemente agarramos, intercambiamos filas con columnas y ya tenemos nuestra matriz y transpuesta. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que a nosotros nos interesa obtener es y transpuesta por y, entonces hacemos la multiplicación correspondiente. Decimos, nuestra matriz y es de 7 filas por una columna y nuestra matriz y transpuesta es de una fila por 7 columnas. Entonces, va a ser nuestra matriz respuesta y transpuesta 1 por 7 y y es de 7 por 1. Los medios son 7 y 7, entonces podemos hacer la multiplicación correspondiente y los extremos es una matriz de 1 por 1.
Ya, entonces decimos igual mmult matriz 1 y transpuesta, perdón, y matriz 2 nuestra matriz Y. Entonces el valor de Y transpuesta por Y es de 2.621.500. Y finalmente, ¿qué nos pide? Menos n por la media de Y al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todos los datos necesarios para realizar el cálculo correspondiente. Nos falta realizar la multiplicación de beta transpuesta por X transpuesta por Y, ¿ya? Entonces, beta transpuesta, habíamos dicho que es una matriz de 3 filas por una columna. Ya, aquí lo voy a anotar, 3 por 1. Y X transpuesta por Y, nosotros hemos calculado que es una matriz de 3 por 1. Perdón, acá hay un pequeño detalle. Beta transpuesta, ¿ya? Beta transpuesta es una matriz de 1 por 3, ¿ya? Acá un pequeño error. Ahora sí. Beta transpuesta, una matriz de 1 por 3, X transpuesta por Y, una matriz de 3 por 1. De la misma forma, los extremos nos dicen que va a ser una matriz de 1 por 1 y la multiplicación correspondiente es igual a beta transpuesta por X transpuesta por Y. Entonces, control shift enter y obtengo el valor de beta transpuesta, X transpuesta por Y. ¿Ya? Ahora sí tenemos todos los datos suficientes para realizar el cálculo de esta expresión. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a realizar la sustitución correspondiente en lo que es nuestra hoja de soluciones de Word. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué nos pide? La fórmula nos dice la sumatoria de cuadrados de la regresión, beta transpuesta, X transpuesta por Y. Nosotros lo hemos calculado y es un valor de 2.615.999,48. ¿Qué más? La fórmula nos dice menos n, y si recordarán, son 7 datos que nosotros hemos contabilizado y también el ejercicio nos los da como tal. ¿Ya? Entonces son 7 datos, aquí digo 7 por la media de Y al cuadrado. Entonces hemos dicho que la media de Y al cuadrado va a ser este valor, o en todo caso lo voy a poner acá directamente la media de Y, 532,86. ¿Ya? Y ese valor lo elevan al cuadrado. Todo esto dividido entre Y transpuesta por Y, que nos da un valor de 2.621.500, menos n, que es 7, por el valor de la media de Y al cuadrado, 532,86, y ese valor hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Si estamos bien, entonces por favor pueden realizar el cálculo correspondiente y me dictan.
Sí, ¿le puedo dar el resultado? Claro que sí, por favor. Me sale 0.9913. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Arancibia. Ya, listo. Bueno, entonces, como les había dicho, para el coeficiente de determinación está perfecto con 4 decimales, entonces decimos, el 99,13% del modelo es explicado por la regresión. Es decir, que el 99,13% de los gastos por los ingresos, que los gastos son explicados tanto por los ingresos y el tamaño de las familias. Y también lo que decíamos, ¿no? Lo ideal es que este coeficiente esté entre 0,7 a 1. Eso quiere decir que hemos hecho una buena elección de las variables y que estas sí aportan al modelo. ¿Ya? Entonces, este es el cálculo correspondiente para lo que es el coeficiente de determinación. Y finalmente nos dice, el modelo es significativo global e individualmente. Entonces, para este caso, de la misma forma, nos vamos a ir a la guía número 4 y vamos a buscar la parte de validación del modelo. Entonces, hacemos la prueba tanto de significación global como de significación individual. Como les decía, acá hay una pequeña diferencia que lo que veíamos en modelos econométricos bivariantes. Acá nos dice T calculado se calcula de la siguiente forma, donde la varianza del estimador se obtiene de la matriz de covarianzas. ¿Ya? Esa matriz de covarianzas la vamos a calcular a continuación. Y para la prueba de significación global, bueno, tiene igual algunas diferencias que lo vamos a calcular también. Entonces empecemos con la prueba de significación individual. Para ello es importante hallar lo que es la matriz de covarianzas. ¿Y dónde o cómo hallamos la matriz de covarianzas? Vamos a buscar acá en la guía y decimos acá, matriz de covarianzas. Esta es la fórmula correspondiente y nos dice, la matriz de covarianzas se representa de la siguiente forma y es igual a la varianza del término de perturbación por X transpuesta X inversa, ¿ya? Entonces esta fórmula es importante y la vamos a copiar acá, matriz de covarianzas. Y también lo que nosotros necesitamos hallar es la varianza del término de perturbación. Entonces ese es otro dato que nos falta hallar. Entonces acá decimos, la varianza del término de perturbación es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos k. En este caso, ¿dónde estamos? La sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a y transpuesta y menos beta transpuesta por x transpuesta y menos dividido entre n menos k. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta operación nosotros ya lo hemos calculado anteriormente. Y entonces voy a copiar esta ecuación en el Excel para que sepamos de dónde estamos sacando. Ya, todo esto lo vamos a copiar acá. Y esta es nuestra fórmula de la varianza del término de perturbación. Ya, bueno, en realidad lo podríamos hacer directamente en lo que es en nuestra solución en Word, ya para no complicarnos la vida. Entonces decimos, aquí está esta fórmula. Y transpuesta y, nosotros hemos hallado hace unos momentos, donde está, era un valor de 2.621.500. Entonces acá yo lo voy a sustituir. ¿Ya? 2.621.500. Menos, nos dice, beta transpuesta por x transpuesta por y. Entonces, beta transpuesta por x transpuesta por y era 2.615.999,48, si no me equivoco, sí. ¿Qué más nos pide esta fórmula? N menos k. N hemos dicho que son 7 datos y k son 3. ¿Ya? ¿De dónde saco k igual a 3? Es el número de estimadores. Beta 1, beta 2 y beta 3 que estamos manejando en este modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto saldría la varianza del término de perturbación?
1300,13. 1300. ¿Así? Sí, 75. Ah, ya. Listo. 1375,13. Ya. ¿Tu apellido me dictas, por favor? Ya, gracias. Bueno, entonces tenemos ya el valor de nuestra varianza del término de perturbación y ahora sí podemos realizar el cálculo de nuestra matriz de covarianzas, ¿ya? Hemos calculado entonces 1375,13 y este valor lo voy a poner directamente acá, ¿ya? Esta fórmula hemos utilizado, pero lo hemos puesto en nuestra hoja de soluciones. Ya, ahora sí. Decimos X transpuesta X inversa. Entonces nosotros ya lo hemos calculado anteriormente y aquí está, ¿ya? Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Copiar, ¿ya? Tenemos acá ya nuestra matriz copiada. La variable del término de perturbación ya la tenemos acá también, entonces simplemente hacemos la multiplicación correspondiente. En este caso, si se darán cuenta, no estamos multiplicando dos matrices, estamos multiplicando un escalar por una matriz. Entonces, ya no hacemos ese análisis de la dimensión de la matriz. Simplemente se va a mantener una matriz de 3 por 3. Entonces decimos igual nuestro escalar, que es nuestra varianza al término de perturbación, por toda nuestra matriz X transpuesta X inversa, y decimos Control Shift Enter, ¿ya? Y ya acá tenemos nuestra matriz de covarianzas, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante de esta matriz de covarianzas? Lo que a nosotros nos interesa siempre va a ser todos los elementos de la diagonal, ¿ya? ¿Por qué de la diagonal? Vámonos a la guía y aquí nos dice matriz de covarianzas tiene esta forma. Nos interesan los elementos de la diagonal porque nos está dando la varianza de los estimadores elevado al cuadrado, si se dan cuenta. Acá nos dan las varianzas de los estimadores, pero tanto de beta 2 como de beta 1 o de beta 3 como de beta 1, y eso no nos interesa para nuestros cálculos. Nosotros queremos saber nuestras varianzas de nuestros estimadores de manera independiente, por así decirlo, porque nosotros queremos calcular lo que es el estadístico calculado, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a fijar en la diagonal de esta matriz de covarianzas. Entonces, una vez tenemos esa aclaración, decimos, aquí está nuestra matriz de covarianzas, la voy a copiar y la voy a llevar a mi hoja de soluciones, ¿ya? Esta es mi matriz de covarianzas y digo, ya, ahora sí. Digo, prueba de significación individual para beta 1. Planteamiento de la hipótesis. Decimos, beta 1 es igual a 0 y la alternativa beta 1 es diferente de 0. Para el estadístico de prueba o valor calculado, habíamos dicho que vamos a responder a la fórmula que nos dice la guía, que el estadístico calculado es igual al estimador beta 1 menos beta 1 sub 0 dividido entre la varianza del estimador. Entonces, decimos, estimador beta 1, nosotros ya lo hemos calculado anteriormente, habíamos dicho que era un valor de menos 102,35. Entonces ese valor lo voy a copiar acá, ¿ya? Menos el valor de beta 1 sub 0. Nosotros estamos planteando la hipótesis de que va a representar un valor de 0 dividiendo entre la varianza del estimador. En este caso la fórmula nos dice que debería estar de manera independiente, no elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros sabemos que este valor de la diagonal que nos da como respuesta siempre está elevado al cuadrado, lo vamos a sacar su raíz para que nos dé el resultado correspondiente.
Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da el valor de t calculado 1? Menos 1,51. Ok. ¿Tu apellido, por favor? Patsy Rivas. Ok. Listo. Entonces, ya tenemos el estadístico de prueba calculado 1, ¿ya? Ahora, para el estadístico teórico es lo mismo que veíamos anteriormente. T de alfa medios, n menos k. Y en este caso, el nivel de significancia es de 0,05. Y lo que es n menos k, habíamos dicho n, el número de datos, y k, el número de estimadores o parámetros. En este caso, beta 1, beta 2 y beta 3. Son 3. ¿Ya? Entonces nos vamos a Minitab, decimos gráfica de distribución de probabilidad, distribución T. Hemos dicho que los grados de libertad son 4, n menos k, y ambas colas. Entonces nos da un valor de el estadístico teórico de 2,776, que aquí está, ¿ya? Entonces nos vamos al siguiente paso, que es el contraste. Para el contraste decimos, para nuestra curva de nuestro estadístico teórico de menos 2,76 a 2,76, hemos hallado que nuestro estadístico calculado es menos 1,51, que está un poco más arriba que menos 2,776, ¿ya? Entonces está cayendo en una zona de aceptación. Por tanto, decimos, a un nivel de significación del 5%, se acepta la hipótesis nula para beta 1. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para nuestro parámetro beta 1, ¿ya? Hacemos el mismo procedimiento para beta 2 y para beta 3. Entonces, para beta 2 decimos, planteamiento de la hipótesis, beta 2 es igual a 0, beta 2 es diferente de 0. Estadístico de prueba o valor calculado. Habíamos dicho que tenemos que reemplazar el valor de nuestro estimador, en este caso para beta 2 es de 0,183, aquí, menos lo que estamos planteando en la hipótesis, beta 2 sub 0, que va a ser 0, dividido entre la varianza de nuestro estimador, que obtenemos de nuestra matriz de covarianzas, que es 7,35 por 10 elevado a la menos 5. Entonces acá yo lo voy a copiar así. Y habíamos dicho que sacamos la raíz porque nosotros la fórmula nos dice que debería ser independiente. Entonces, ¿cuánto nos da este valor de t calculado 2? Sí, perdón. Sí. Una pregunta, la E ahí, perdón, ¿qué es un valor? Es por 10 elevado a la menos 5. Ok, sí, eso me estaba confundiendo, gracias. 21,34. Ok. Ya. Entonces, ya tenemos el valor de t calculado 2. Eso, por si acaso, es por 10 elevado a la menos 5, ¿ya? Simplemente es porque en Excel así me ha dado. Ya. Tenemos el valor del estadístico de prueba. El estadístico teórico, si se dan cuenta, es el mismo que el que utilizamos para el estimador beta 1 porque responde a la misma fórmula, n-k y nivel de significancia, alfa medios, ¿ya? Pasémonos al contraste. En este caso, 21,346 cae en una zona mucho más arriba que 2,776.
y por tanto cae en una zona de rechazo. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula para el parámetro beta 2. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para beta 2. ¿Ya? Y bueno, finalmente para beta 3 hacemos el mismo procedimiento. Buscamos cuál es nuestro estimador. En este caso para beta 3 hemos hallado un valor de 52,184. Entonces lo voy a copiar acá. Estamos planteando que es acá beta 3 sub 0 igual a 0, entonces acá menos 0, dividido entre la raíz de nuestro tercer valor de la diagonal de nuestra matriz de covarianzas, que en este caso es un valor de 208,01. Que lo voy a copiar acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da T calculado 3? Auxilio, ¿puedo dar el valor? Claro que sí. 3.618 o 3.62. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Torrico, Gabriel Torrico. Ya, gracias. Entonces, ya tenemos T calculado 3. Y lo que tenemos que hacer, lo mismo. Estadístico teórico se repite y para el contraste decimos que este valor de 3,618 o 3,62 que hemos calculado está más arriba que el valor de nuestro estadístico teórico de 2,776. Por tanto, está cayendo en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula para beta 3. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para beta 3. ¿Ya? Una vez hemos hecho las validaciones individuales, también nos pide realizar la validación global. Para la validación global vamos a realizar el planteamiento de la hipótesis como tal. Y para este caso, si se acuerdan de lo que habíamos visto anteriormente, les decía, no consideramos a beta 1, empezamos desde beta 2. ¿Ya? Entonces beta 2 es igual a beta 3, es igual a 0, y para la alternativa beta 2 es diferente de beta 3, es diferente de 0. Para el estadístico de prueba vamos a utilizar esta tablita donde decimos fuente de variación, grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y finalmente f calculado. Entonces, para la regresión la fórmula nos dice k menos 1. Habíamos establecido que k es igual al número de parámetros, que son 3, menos 1 nos va a dar un valor de 2. Para el error n menos k decimos 7 datos menos 3 valores de nuestros parámetros, nos va a dar un valor de 4, y para el total es n-1 que nos va a dar igual a un valor de 6. Para la sumatoria de cuadrados nos dice, responde a la fórmula beta transpuesta por x transpuesta por y menos n por la media de y al cuadrado. Entonces vamos a calcular esa expresión como tal. ¿Ya? Beta transpuesta por x transpuesta por y nosotros lo hemos hallado acá en lo que es nuestros cálculos en Excel. Beta transpuesta x transpuesta y nos da un valor de 2.615.999. Entonces voy a sustituir acá 2.615.999,48 menos lo que es n, en este caso 7, por la media de y elevado al cuadrado. Entonces la media de y habíamos dicho que es 532,86. Acá 532,86. ¿Cuánto nos da sumatoria de cuadrados de la regresión?
...628.421.02. Ya, gracias. Bueno, eso sería el dato de la sumatoria de cuadrados de la regresión. De la sumatoria de cuadrados totales, de la misma forma vamos a empezar a sustituir. Y transpuesta por Y hemos calculado que es 2.621.500. Entonces acá 2.621.500 menos n, que es 7 por la media de Y al cuadrado, 532,86. Esto igual nos va a dar un valor, y para la sumatoria de cuadrados del error simplemente es la resta, o bien también lo hemos calculado anteriormente en uno de los incisos. Pero antes, ¿alguien podría dictarme el resultado de esta operación? Sí, Ya. es de 633.921.54. Ya. Ya. Gracias. Si es que están participando por primera vez, me dictan sus apellidos, por favor. Bueno, ya tenemos entonces tanto de la sumatoria de cuadrados de la regresión como la sumatoria de cuadrados totales. Entonces nosotros sabemos, la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión más la sumatoria de cuadrados del error. Despejando, decimos que la sumatoria de cuadrados del error es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces, en este caso, sumatoria de cuadrados totales, estamos estableciendo que es este valor, 633.000, y la sumatoria de cuadrados de la regresión estamos diciendo que es 628.000. Entonces obtenemos la sumatoria de cuadrados del error, que es igual a 5.500,52. ya. ¿Tu apellido, por favor? Así, Terrazas Luna, Auge. Ya, gracias. Entonces ya tenemos la sumatoria de cuadrados del error, de la regresión y total. Con esto, ahora sí podemos empezar acá a sustituir, ¿ya? Entonces decimos, sumatoria de cuadrados de la regresión responde a esta fórmula, y hemos obtenido que es un valor de 628.421. Y lo copiamos acá. Sumatoria de cuadrados del error, igual ya hemos visto cómo calcular. Y decimos que es un valor de 5.500. Y finalmente sumatoria de cuadrados totales, que es este valor, y lo reemplazamos acá, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Cuadrados medios. Sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre k menos 1. K menos 1 habíamos dicho que es igual a 2, entonces sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser 628.421,02 dividido entre 2. Acá vamos a tener un valor de cuadrados medios de la regresión, y para lo que es sumatoria de cuadrados del error, lo mismo. Reemplazamos datos, en este caso el denominador es n menos k, que hemos dicho que es un valor de 4. ¿Ya? Entonces, ¿podrían dictarme los cuadrados medios de la regresión y confirmarme el del error, que acá yo ya tengo calculado, por favor? $314.210.51. Ya.
de cuadrado medios del error es 5.500,52 entre 4 nos da 1.375,13. Ya lo he confirmado. Entonces, una vez nosotros tenemos cuadrados medios tanto de la regresión como del error, lo que nosotros hacemos es simplemente hacer la división correspondiente entre ambos. Decimos cuadrados medios de la regresión 314.210,51 dividido entre cuadrados medios del error, que en este caso es 1.375,13. Esta división nos va a dar el valor de f calculado. ¿Cuánto nos da, chicos? 228.495. Ok, gracias. ¿Tu apellido, por favor? Arancibia. Arancibia, ya. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de f calculado. Lo que nos queda hacer es hallar el estadístico teórico. Para el estadístico teórico decimos f de alfa k-1, n-k. K-1 hemos dicho que es 2 y n-k es 4. Ya acá ya lo habíamos definido. Entonces nos vamos a nuestras tablas, decimos gráfica, buscamos la distribución f2 y aquí es 4. Área sombreada es de una cola. Y decimos que es un valor de 6,944. Aquí está, ¿ya? Y para el contraste, el valor que hemos calculado de 228,495 está mucho más arriba que nuestro estadístico teórico de 6,944. Por tanto, cae en una zona de rechazo. Y decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el modelo es globalmente significativo. ¿Ya? Bueno, esta es la parte correspondiente a al ejercicio programado para la clase de hoy. Como pueden ver, es bastante sencillo. En este caso ya trabajamos con matrices y la interpretación correspondiente, definir las variables, que es un paso que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. No, hubiéramos hecho más ejercicios, pero creo que con el ingeniero siguen en el anterior capítulo, así que para no adelantarnos mucho, esto es lo que estamos programando para la clase de hoy, ¿ya? No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. Y bueno, antes de ello, les voy a mostrar su práctica. Es lo mismo que hemos hecho en la clase de hoy. Acá ya les estoy dando las variables, variables independientes, dependientes. Entonces simplemente tienen que hacer la estimación mediante el método matricial, la bondad de ajuste y la significación global individual, lo que hemos hecho hoy día, tal cual. Para lo que es el ejercicio número 2 es lo mismo, solo que ya acá tenemos más datos, pero en esencia es lo mismo y les pide estimar y determinar la bondad de ajuste. Y para el ejercicio número 3 nos dice establezca y explique los supuestos básicos del modelo lineal general. Esta es una pregunta teórica que seguramente lo van a ver con el INGE en sus clases, así que simplemente tienen que copiar los supuestos y darles la explicación correspondiente, ¿ya? Bueno, eso es todo por la clase de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor?